Atrévete. ¿Quién no conoce esa palabra? ¿Quién no la ha oído nunca? ¿Quién tiene problemas en atreverse? En atreverse a hacer cosas, en atreverse a lograr metas, a cumplir sueños, a rebajar, a tener amigos, a tener un plan, a reírse sin parar. Es una palabra que utilizamos mucho y que al final eso es lo que significa. O sea, ¿cuánto amor propio yo tengo para atreverme, para poder atreverme? Ese es el título de un libro que acabo de publicar, Atrévete. Y hoy estoy aquí porque les quiero contar un poquito acerca de la historia de ese libro. Soy una persona afortunada en el sentido de que pude vivir bien, tuve muchas oportunidades, he tenido muchas oportunidades que se me han presentado en la vida. Sin embargo, mi niñez y mi adolescencia y un poquito más de mi adolescencia, era una persona triste, las pasé realmente pensando en lo que todo el mundo me había hecho, la culpa era de todos, de los demás, que yo, pobrecita yo, y siempre tuve una autoestima muy baja. Me alejaba del mundo y volvía y regresaba. Y era así como que cuando yo ahora me doy cuenta que cuando yo estaba en mi depresión, yo entraba a un lugar y yo no quería que nadie me viera y me veía hasta antipática. Lo sé porque la gente me decía, pero ¿qué te pasa? O sea, es como que si tuvieras doble personalidad. Y realmente fue por eso, o sea, porque yo creía que el mundo estaba en contra de mí, porque yo era fea, porque yo era gorda, porque yo no tenía el pelo liso, porque cualquier cosa que tenía que ver con mi cuerpo. Habían otros factores también, el hecho de que era una niña en un hogar muy machista donde todos eran varones, o sea, yo tenía 3 hermanos varones y yo era la única hembra. Y eso no lo soportaba, yo sentía que nadie me quería. Yo llegaba del colegio, según me cuenta mi mamá, llorando, en la primera vez que fui al colegio cuando tenía 5 años, llorando porque yo sentía que nadie me quería. Entonces, esa situación que yo viví con mi persona, eh, yo decidí cambiarla en algún momento de mi vida y darme cuenta que la causa no era necesariamente como yo me veía o como si me querían o no me querían. La causa estaba dentro de mí misma porque no tenía una autoestima que fuera valedera. Que fuera valedera no es la palabra, o sea, que una autoestima que fuera alta suficiente como para entender que yo sí podía lograr lo que quería lograr. Yo sentía dentro de mí que yo no quería estar ahí el resto de mis días, que yo quería hacer algo diferente en la vida, que pudiera ayudar al ser humano. Yo tenía un buen trabajo cuando empecé a escribir, tenía un buen trabajo y la verdad es que no me iba mal, pero no era lo que yo anhelaba. O sea, había algo dentro de mí que me decía, ¿qué quieres hacer? O sea, esto no es lo tuyo. Yo no te veo vendiendo seguros por el resto de tus días. No me iba mal, tenía mi propio negocio, sin embargo, era como que no me llenaba y no sabía a quién acudir o qué hacer. Porque realmente en mi mente yo no era capaz de hacer nada por lo horrible que era. Y entonces empecé a indagar y a buscar soluciones y van a ver en el libro todo lo que me va pasando hasta que al final logro soñar, logro atreverme a soñar
y atreverme a lograr mis sueños. Eso es una situación que le pasa a muchos jóvenes hoy en día, inclusive a muchos adultos. Y yo decidí escribir ese libro. Realmente no es que dije voy a escribir un libro, porque así no fue. O sea, no, eso es mentira. Lo que sucedió fue que yo tengo la costumbre, la maña, la manía, como lo quieran llamar, de escribir cuando no estoy bien, cuando no me siento bien, cuando quiero hacer cosas. Creo que eso lo heredé de mi papá porque mi papá también escribía todo lo que iba a hacer y lo que no iba a hacer. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que lo escribí el dolor y escribí también dónde quería estar. Y a medida que iban pasando los días, si encontraba soluciones o cosas que hacer, también las cosas positivas las escribía en el camino. Conocí personas que me ayudaron mucho a entender lo que era la mente, a entender lo que era el ego, a saber que a veces nuestra mente se empeña en mostrarnos lo negativo porque estamos programados así. Y nosotros tenemos que tener la fortaleza de no quedarnos ahí, sino también ver las cosas positivas, porque todos tenemos más positivo que negativo. Y me permitía darme cuenta que yo podía, y tuve gente alrededor que me apoyó y que me ayudó y que me enseñó. Y eso me hizo lograr cosas que yo nunca me imaginé que yo podía lograr en mi vida. Me dirigió a tener proyectos, a crear proyectos que yo quería cumplir. Todavía quizás algunas veces no había sanado y esos proyectos se medio daban, pero yo gracias a Dios, una cualidad que tengo es que soy persistente y hasta que no logro lo que quiero lograr, no me paro, no lo dejo. Entonces, un día, hace más o menos un año, me encontré con la libreta que había escrito con todo eso. Me encontré con la libreta, lo leí y dije, wow, yo podría darle esta información al mundo entero. Yo podría hacerlo sin ningún problema y podría quizás ayudar personas a entender que la posición de víctima es lo que no nos deja a nosotros lograr lo que queremos lograr. Voy a publicar un libro. Y ese libro se quedó en una gaveta por un buen tiempo, porque no me atrevía, porque yo decía, ¿quién va a creer eso? ¿Quién me va a leer? Nadie va a entender, porque es mi problema, no es el problema de ellos. Y ahí estaba, y cada vez que abría la gaveta veía el libro, veía, bueno, las escrituras, porque todavía el libro no estaba. Hace unos meses tuve un accidente en la Universidad de Miami, donde estuve convaleciente como por tres meses. Y una de las cosas que me vino a la mente en esa cantidad de pensamientos que vinieron a mí en ese accidente fue el libro. O sea, fue las anotaciones que yo tenía. Aparecieron de pronto, o sea, las saqué, las fui a buscar, no sé. Tuve momentos muy difíciles en ese periodo de convalecencia porque no me imaginaba que Cintia López, yo estuviera en la posición en que estaba. O sea, no podía ni comer porque tenía el brazo herido. Entonces, bueno, encontré el libro. Encontré el libro y me dije a mí misma, creo que deberías de publicarlo. ¿Sabes? El que le llega y al que no le llegue, no le llega. O sea, no es tu objetivo llegarle a todo el mundo y de repente no es ni siquiera tu objetivo llegarle a una persona. Tu objetivo es mostrar al mundo, atreverte
a hablar de lo que a ti te pasó, atreverte a hablar de lo que tú viviste. Entonces, realmente ese es el objetivo, ¿no? Ahora sí, además de que te da paz el saber que lograste abrir tu corazón al mundo para que todos se enteraran, porque ya no eres víctima, porque ya llegó el momento de aceptar total responsabilidad. Entonces, imagínate lo que puede hacer en un ser humano. Probablemente los puedes ayudar muchísimo, porque se van a dar cuenta de que es así, de que los problemas los tenemos que solucionar nosotros mismos. Lo que dijeron de mí o lo que no dijeron de mí, cómo me trataron o lo que fuera, eso ya pasó. Ahora me toca trabajar en eso y aprender a vivir y aprender a lograr cosas en mi vida. Es como que yo no quiero irme de este plano sin haber completado, sin haber cumplido lo más importante para mí, que es un sueño que yo tengo, que si leen el libro se enterarán de qué se trata. Entonces, finalmente me decidí y finalmente lo publiqué. Y fue un proceso muy bonito. Cuando el libro estaba siendo publicado, editado primero, publicado después, se escribió un prólogo, se escribió en la parte de atrás de la portada y me tocó leerlo varias veces. En ese momento yo me di cuenta de que no tenía el nombre del libro, no sabía cómo lo iba a llamar. Y después de mucho pensarlo, dije, bueno, ¿y por qué no lo llamo Atrévete? Debería llamarlo Atrévete porque eso es precisamente el objetivo del libro. Yo me atreví a hacer cosas que iban a mejorar mi estilo de vida y después yo me atreví a plasmar en un papel el objetivo mío. O sea, yo decía, yo juraba que yo no era creativa, que yo no sabía crear nada, que yo no servía para nada. Y yo logré crear unos talleres para adolescentes, talleres interactivos para adolescentes, donde se cubren de varios aprendizajes. Y lo logré hacer. Tuve ayuda de una prima mía que es psicóloga para la parte psicológica, pero bueno, yo pude crear todo eso, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que ese libro se tenía que llamar Atrévete. Atrévete y lo demás se lo ponen ustedes. Ya lo publicamos hace unas semanas, o sea, no tiene mucho tiempo que salió del horno, como quien dice. Y bueno, pronto lo vamos a estar bautizando. Espero lo lean, espero lo disfruten, espero lo entiendan. Es un libro bien pequeño, se lee en una hora. Depende de qué tan rápido o qué tan lento lean. Pero la verdad es que me encantaría que lo obtuvieran. Lo pueden encontrar en Amazon y está bajo mi nombre, Cintia López Books. Y bueno, nada, espero les guste y espero verlos. Bye bye.